Hola, soy Avatar. Pornografía en Netflix. Eso es lo que yo pensé exactamente cuando fui a entrar a ver la serie en el Bayo. Esta serie que es una secuela al Marginal, otra serie argentina, que cuando se llegó a estrenar fue muy popular. em, Tanto que cuando no se lo pudo seguir realizando en TV pública, Netflix agarró los derechos y empezó a realizar las temporadas ellos mismos. Esta serie que contó el original con 5 temporadas, que en sí, si yo tuviera que agregar cuáles son mis favoritos, creo que la primera y la última son las que más me gustaron. Esos intermedios solo tienen personajes o alguna X escena que la hace un poco más memorable. Pero en sí la serie fue empeorando capítulo a capítulo, fue desarrollando más una historia que, por suerte, esa historia finalizó en el último capítulo dejándonos un cierre que contaría como un cierre más o menos perfecto para la serie. En el Bayo cuenta la historia de 5 reclusas que forjan un vínculo único tras un accidente mortal hasta que la corrupción y la guerra terrorista dentro de la prisión piadada amenaza con destruirlo. Esa es una de las sinopsis que tiene la serie. La serie empieza de una forma para terminar de otra. Para ustedes lo que quieran ver, esta serie va a tener una continuación. Hasta ahora parece que sí. Ya en el último capítulo, con el cierre de Netflix y todo, no muestran tráiler, pero dice que va a haber algo que va a seguir. Hasta ahora, nunca sabemos cómo es Netflix. Esta serie en particular, como he dicho, que cuenta una historia también que sigue la línea del Marginal, con personajes que se unen del Marginal a esta nueva serie. Muchos, creo que en una entrevista que publicó Netflix en, en TikToks o en YouTube, no me acuerdo, dice es necesario no verla al Marginal. Eso está en voz. Para mí sí tiene mucha necesidad. Porque si no, no vas a entender un carajo del primer capítulo. La serie en sí es un producto para mí muy fanservice, muy básico en la creación de su historia, en la creación de estos personajes. No tenemos una línea que sigamos, no sabemos a quién seguir. Tiene muchísimos personajes y ninguno llega a ser tan interesante. Perdemos el rol de que principalmente era el primer personaje que supuestamente era Borges, la mujer de Borges, de Gaby, para que esta serie no tengamos un hilo que nos lleve. En las primeras temporadas no era el hilo principal, era Pastor, que seguíamos la historia de él durante la primera temporada. Ya para la segunda y la tercera ya toda la historia es de los Borges, de los hermanos. En la cuarta pasa que también tenemos un problema de no saber a quién seguimos. A los Borges, que ya ha tenido eh, mucho más impacto en la historia, a Pastor y su historia. No sabían vincular bien hasta la última temporada, que ya han tenido como, ¿cómo se dice? Han tenido un equilibrio en los personajes, entonces han sabido llevar bien ese equilibrio. Yo lo noté solo en la última temporada, por eso creo que queda como la segunda mejor para mí. Eh, en este caso, en el Bayo comienza mal. En sí, creo que la serie sigue teniendo ese llevarte con el morbo, cuando todas las escenas sexuales, todas esas escenas que llegan a ser hasta pornográficas, tienen mucho más impacto que a veces que la misma historia. En sí, la historia se basa de que en esa cárcel se unen 3 bandos, 4 bandos, y en esos 4 bandos se van contando diferentes historias. Obviamente todo se va apurando para que en 8 capítulos se termine. Ninguno de los personajes que aparece es importante, no sabemos cuál es el impacto de cada uno,
no sabemos quién es la antítesis, el que luchará, y entre momentos no sabemos a quién es el protagonista que estamos siguiendo. Se pierde por ahí el camino de la mujer de Borges, se pierde lo que se iba desarrollando, para que justo en los últimos capítulos sea lo más atractivo posible para llegar a eso. Creo que en los últimos 4 o 5 4 o 3 capítulos se siente mucho más atractivo a querer seguir, porque se sigue una historia de un personaje que va subiendo, escalando. Como he dicho, es muy fanservice. No ha tenido mucho impacto en sí. O sea, es más vista. Tuvo mucho tiempo en las primeras partes de Netflix de seguir siendo más vista. Pero la historia es lo que más decae. La historia de cada personaje se centra mucho más en el morbo de los personajes que tienen este eh, call center, de OnlyFans, de todo eso. Creo que sienta mucho más en eso, y muchos personajes son muy planos y no se entiende cuáles son sus motivaciones, y los personajes que van teniendo un poco más de desarrollo se lo va descartando muy fácilmente. Como dije en la parte, en Netflix se decía no es necesario ver el Marginal en varios capítulos, sí o sí tendrías que haber visto, aunque sea la primera temporada del Marginal y la última, para entender un poco más a lo que va todo este conflicto. Eh, si hay que comparar, obviamente el Marginal sigue siendo una serie que tiene mucho más impacto en sí que esta. Es mucho más llamativa, es mucho más sucia, es mucho más cruda. En este caso, aunque tengamos momentos que parezcan eh, muy fuertes, no dejan de ser muy parecido como he dicho, una pornografía, y es muy difícil seguir el hilo. Mucha gente, esto es más un toque personal, a mucha gente que he visto, que he hablado con ella, que ha visto esto, no le ha dado tanta importancia porque se concentra mucho más en los momentos X, en momentos triple X, que en la misma historia. Creo que el personaje que mejor se trabaja sigue siendo el de Antin y el de Gaby, aunque lastimosamente esos papeles, principalmente la de la Borges, se sigue cayendo en cada capítulo. El único momento que tenemos algo más impactante de ellas son en las últimas partes. Eh, Tiene una motivación cada uno. Eso es bueno porque son dos personas que cada uno tienen motivación y que te ayudan a seguir toda la trama. Eh, si yo tuviera que seguir viéndola, porque a mí me costó mucho terminarla, porque en momentos me pareció muy aburrida y en otros momentos era como, ¿qué puede seguir más la historia? Siento que no es tan cruda como en las cárceles. Siento que le falta algo más para que veamos algo más parecido a la realidad, porque en momentos parece una obra de teatro. Eh, pero bueno, son cosas que yo tengo puntos. A ver, si yo le tengo que dar un puntaje a esta serie de 5 estrellas, sería una estrella y media. No me gustó en sí la serie, no me gustó por dónde iban. No me interesa mucho eso de si hay desnudos o no hay desnudos, si la escena ayuda a construir lo que se va realizando, es lo que importa. En este caso solo hay 2 o 3 escenas, eh, triple X, doble X, que ayuden a la construcción de la serie, de la historia que se intenta contar, aunque son muchísimas historias que no tienen, a veces parece no importar y se descarta rápidamente. Pero bueno, soy Avatar y esa es mi pequeña larga opinión de la serie en el barrio. Déjeme en los comentarios qué le pareció. Como he dicho, a mí no me gusta.